La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre noviazgos violentos, un tema del que todos sabemos, porque no podemos negar que sabemos que existen relaciones de pareja violentas que inician incluso desde la escuela, el colegio, pero que es muy importante atender a tiempo para evitar pues que estas relaciones violentas pues lleguen a la edad adulta y tengamos estos problemas tan grandes que hay en el país sobre violencia intrafamiliar y de otro tipo que están afectando tanto a mujeres como hombres y como a niños y adolescentes. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Manuel Arturo Fallas Vargas, quien es orientador y psicopedagogo de la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional. Bienvenido, Manuel, a Una Mirada. Muchas gracias, un placer. También nos acompaña Pablo Chaveri Chávez, quien es investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Niñez y Adolescencia, el INEINA, del CIDE de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros y el INEINA siempre nos colabora aquí en Una Mirada. Gracias, un placer. Además, nos acompaña Osvaldo Trejos Granados, jefe del Departamento de Orientación del Ministerio de Educación Pública, también institución que colabora mucho con nuestro programa. Gracias. Un verdadero gusto acompañarles. Y además nos acompaña Darcy Araya Solano, quien es psicólogo del área de violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias por estar con nosotros, Darcy. Gracias, un placer. Bueno, el tema de noviazgos violentos, como yo les decía al inicio, es algo que todas y todos conocemos, ¿verdad? Tanto que lo hayamos vivido en carne propia como que conozcamos gente que lo ha experimentado. Por eso Una Mirada visitó un centro educativo en el cual, en Heredia, para conversar sobre este tema con un grupo de adolescentes. Ellas y ellos dejaron claro que el problema de la violencia en los noviazgos de jóvenes es más frecuente de lo que nos imaginamos. Yo la verdad no he experimentado violencia en ningún noviazgo, pero sí he tenido amigos, por ejemplo, que les revisan el celular o que están muy encima de ellos por cuestiones de celos, o a veces los tratan mal y les pegan. Y lo que han hecho es tratar con los papás, usualmente hablan con los papás o hablan con el orientador si son relaciones en el colegio. Mi mejor amiga sí vivió una y fue muy fuerte para mí porque ella sí se sentía muy lastimada y obviamente yo a ella como mi mejor amiga la quiero muchísimo. Y ella, o sea, lo que sufrió fue muy feo, el novio la maltrataba, le daba vuelta, entonces, y él llega un tiempo en el que casi le pega y yo me tuve que meter. O sea, yo en sí, yo misma sí me puse en peligro porque yo la defendí muchas veces de él. Yo no he vivido una experiencia de esas, pero yo tengo una amiga que sí lo vivió, pero no muy fuerte. Digamos que el novio a ella le hablaba mal, le pegaba, le pegó a la mamá, entonces, o sea, significa que él no tiene valor ni cultura. Digamos, ella me buscaba a mí, yo le decía que lo dejara, pero comúnmente, como le dice ahora que dicen que no lo dejo porque yo lo amo, pero realmente eso no, porque una mujer tiene que darse a valorar, porque ahora se está presentando muchas de esas cosas, porque ahora el novio la hace por acá, la hace por allá, de cosas que no tiene que ser así. Bueno, en lo personal yo no he tenido situaciones de estas, pero mi amiga está pasando por una situación bastante grande. Es una relación ya de 3 años, ellos tienen 17 años y hay una bebé de por medio. Ella ha sufrido infidelidad y yo en lo personal le he dicho que vaya como a un psicólogo, que le comente a la mamá, cosas así. Ella no tiene una relación como muy estrecha con la mamá, entonces siempre me lo cuenta a mí y yo le digo que acude a un psicólogo, que hable con la mamá de él o cosas así.
Un tema realmente delicado que ha sido abordado desde diferentes perspectivas. En el marco de este programa vamos a hablar específicamente de la investigación Agresiones en el noviazgo, un estudio con adolescentes en Heredia que realizó la Universidad Nacional con la Universidad de Cantabria y la Universidad de Salamanca. Don Manuel, usted formó parte de este equipo investigador. Tal vez si nos comenta qué fue lo que los llevó a hacer este estudio y específicamente en la provincia de Heredia. Bien. Sobre violencia se habla mucho, ¿verdad? Se ha hablado, se ha tratado sobre violencia en personas adultas, en parejas adultas. Sin embargo, pareciera que la violencia en las relaciones vinculares entre jóvenes no se ha abarcado, y realmente es un fenómeno no solamente nacional, sino internacional. Es hasta en los años, en la época de los 50 que se empezó a dar un primer llamado de atención. En la década de los 80 empezó nuevamente este proceso. Sin embargo, han habido diferentes causas, ¿verdad? De índole de concepción, de índole de visualización de una relación no real, como a veces se piensa que es una relación entre adolescentes, y no todo lo contrario. ¿Por qué en Heredia? Bueno, en Heredia pensamos por una situación de un plan piloto. Pues es un primer estudio que quisimos hacer con esta provincia, que la teníamos más cercana a la Universidad Nacional, y para luego ver los resultados y reproducir esta investigación a nivel ya nacional, dentro de ese sentido. En términos generales, ¿cuál fue el principal hallazgo de esta investigación? Tal vez es reconocer que existen adolescentes en sus relaciones de pareja que han sido agredidos. Tenemos solamente un dato interesante, que es solamente que un 7.1% de las personas señalaron no haber tenido una agresión dentro de sus relaciones. O sea, tenemos un 92.9% de gente que sufrió algún tipo de agresión, y por el otro lado un 5.8% de gente que señala nunca haber agredido. Por el contrario, ¿verdad? Que nunca haber sufrido una agresión. Y tenemos un porcentaje también, 90 y resto, de gente que ha sufrido eso. Entonces, en cierta medida es fuerte, se ha dado y se sigue dando. Sin embargo, hay que matizar, ¿verdad? Tenemos aquí importante saber que a nivel de las frecuencias cuando se dio, los niveles son los menos frecuentes. Pero eso no por eso quiere decir que no se debe prestar atención a esta situación. Tomando en cuenta también un dato interesante, que el 6.4% de la muestra señala haber sufrido todas, alguna vez en su relación, a lo largo de un mes a 9 meses, 16 años más o menos, haber sufrido todas las agresiones, ¿verdad? Estamos hablando de agresiones verbales, emocionales, sexuales, físicas, relacionales y amenazas. Como dijeron las y los chicos del video, un secreto a voces. O sea, todos y todas de alguna forma sabemos de estas relaciones violentas entre adolescentes, por circunscribirlo a un grupo de edad. Sí, este es un tema muy importante porque cuando se habla de la violencia, a veces se pone énfasis en la violencia entre adultos. Y este tipo de estudios me parecen muy importantes porque nos ayudan a comprender la violencia en otros espacios y en otros niveles de edad. También es muy importante que se hable de la violencia en sus diferentes dimensiones. A veces se legitiman más las formas de violencia que, digamos, no son físicas. Y uno de los hallazgos importantes en el estudio de Arturo tiene que ver con precisamente llamar la atención sobre esas otras formas de violencia. Y otro elemento que me parece importante es destacar el valor predictivo que tienen este tipo de estudios en qué puede pasar a futuro con las personas que se ven involucradas en este tipo de relaciones violentas en su adolescencia. Y buscando otro tipo de estudios a nivel internacional, encontramos que cerca de un cuarto de las mujeres y un sexto de los hombres que han experimentado violencia de pareja indican haberla experimentado primero entre los 11 y los 17 años. Y en 2013, en un estudio internacional también, se estimó que cerca del 10% de los estudiantes de secundaria experimentó violencia de pareja, aunque se cree que la mayoría no lo reportan. Y está asociado además a otras problemáticas. Por ejemplo, se estima que cerca de un 70% de las muchachas, de las adolescentes madres, fueron agredidas por su pareja en algún momento. Entonces estamos hablando de un problema de dimensiones importantes y que tiene conexión con otras expresiones de violencia que es importante destacar. A mí me gustaría también hacer la referencia de la importancia de este tipo de estudios cuando el estudiante que nos está escuchando, o el adolescente nos está escuchando, o la madre de familia o padre, puede reflexionar en estos momentos y decir, ¿qué tipo de relación estoy viviendo? Claro. ¿Verdad? Porque parte de ese conocimiento y de ese darme cuenta de cómo entonces yo podría vincularme dentro de todo esto que se logra pues evidenciar y poder decir cómo estoy viviendo mi noviazgo,
qué es lo que yo quiero vivir en mi noviazgo y también la posibilidad de la escogencia y de decir un sí, de decir un no. Y me gustaba mucho la posición del compañero, porque uno ha tenido la oportunidad de tener a estudiantes que le dicen, esta vivencia que yo tuve con mi primer novio, fue lo que me llevó al matrimonio. Y uno se interroga, ¿cuál es la vivencia que estás viviendo ahora y qué es lo que querés para un futuro? Que uno de los elementos importantes que quizá lo que evidencia la investigación es que reconocemos ahora, producto de la historia o del trabajo que hemos tenido en el país, una más de las diferentes manifestaciones de violencia que existen y en específico de violencia contra las mujeres, aunque bien puedan algunas chicas haber mencionado que efectivamente ellas han ¿verdad? Hecho o manifestado o agredido de alguna forma al compañero. Efectivamente, hasta ahora estamos visualizando que la violencia en el noviazgo estaba absolutamente naturalizada, ¿verdad? Entonces, empezamos a comprender que hay condiciones de vida, ¿verdad? O no condiciones, que posibilitan y acrecientan y legitiman la violencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que llevar esta investigación a otros centros educativos con otros jóvenes y también empezar a preguntar sobre estas otras formas o estas otras manifestaciones de la violencia que no son tan visibles, que son totalmente legitimadas, ¿verdad? Podría evidenciar que efectivamente haya mucho más manifestaciones de la violencia de las que se pudieron haber encontrado. Sí, de hecho hay muchos mitos en torno a qué se considera aceptable en una relación de pareja indistintamente de la edad. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. La Universidad Nacional invita a la primera feria de empleo para personas con alguna discapacidad el jueves 30 de junio del 2016. Esta feria será en la Plaza de la Diversidad del campus Omar Dengo de la UNA, en Heredia, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Durante esta primera feria de empleo para personas con alguna discapacidad, UNA 2016, se recibirán currículos que conformará una base de datos para posibles empleos futuros. Además, habrá charlas informativas en temas de interés en el campo laboral y de inclusión para las personas participantes. Solicite más información sobre esta primera feria de empleo para personas con alguna discapacidad, UNA 2016, en el teléfono 2277 3518 o al correo icaldero@una.cr. El Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes le invitan a participar en el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2016. Este galardón pretende reconocer y destacar los aspectos o aportes positivos realizados por distintos sectores de la sociedad, los cuales inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Costa Rica. La recepción de candidaturas cierra el 30 de junio de 2016 y la premiación será el 21 de octubre próximo. Las personas o entidades interesadas en participar pueden realizarlo en las categorías de persona física, organización de la sociedad civil, entidad pública, así como entidad privada. Habrá un reconocimiento especial para el eje ambiental. Busque el formulario de inscripción, Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2016, en las oficinas de la Defensoría de Habitantes en todo el país o en la página web www.dhr.go.cr. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de noviazgos violentos. Pero ¿cómo se manifiesta este tipo de violencia? En el último bloque, Darcy, usted mencionaba que en términos generales en nuestra sociedad asociamos violencia cuando tiene que ver con algo físico, pero que hay otras formas de violencia que están presentes, pero de las cuales nos hacemos un poco de la vista gorda.
Bueno, la vida cotidiana es un reflejo diario de cómo se vive la violencia, ¿verdad? Los roles estereotipados de género, por ejemplo, nos llevan a evidenciar por qué una mujer tiene que asociarse con un rol reproductivo, por ejemplo, ¿verdad? Y el hombre con un rol más público, donde la negociación del hombre o del género masculino tiene una posibilidad de establecer roles más desde una condición de poder, ¿verdad? En cambio, en el caso de la mujer, siempre va a estar en una condición más privada, sumisa, donde tiene que aceptar múltiples condiciones, que tiene que hacerlo por su condición de mujer únicamente, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de esto son las muchachas que mencionan, bueno, lo he vivido en la casa, he visto, pero así ha sido siempre, ¿verdad? He visto cómo mi papá se comporta con mi mamá, pero ha sido una conducta regular. Entonces, cuando hay una conducta sistemática en el tiempo de cómo se ejecuta o cómo se violenta a otra persona, pues yo aprendo cuál es mi rol en esa dinámica y cuál es el rol del otro. Entonces, cuando tengo una relación de pareja, ¿verdad? Con otra persona, obviamente voy a reproducir esos roles estereotipados de género que la sociedad me ha enseñado, inculcado y además justificado desde los aparatos ideológicos del Estado con tal solvencia, ¿verdad? Que los tengo que asumir porque si no estaría fuera de una dinámica social que lo único que me permite es ese rol. Llevado a la cotidianidad del estudiante. A veces los estudiantes rompen con su rol, un rol normal, un rol natural, un rol de disfrute, que a partir de que la pareja llega a su vida, comienza a dividirse de sus amigos. Sí. Inclusive, por ejemplo, a veces ya no salen con frecuencia en los recreos y a veces la pareja le prohíbe al otro, ¿verdad?, que vaya a una fiesta, que vaya a esto, controla los tiempos, y es ahí cuando yo comienzo a evidenciar que algo está ocurriendo, que un cambio en mi vida está ocurriendo, y que me permite a mí, de alguna manera, cuando yo no puedo decirlo, porque a veces el silencio también se convierte en esa violencia, donde yo no puedo decirte que eso que me estás haciendo me está incomodando, y como decía la compañera, repercute, y ya mi autoestima también comienza a tener un impacto importante. Me parece muy importante destacar el papel que cumple en esto la industria cultural, es decir, los mensajes legitimadores a los cuales hacía referencia Darcy, de cómo tendemos a naturalizar la violencia, es decir, a verla como algo normal o algo que está bien. Y me gustaría hacer referencia a algunos casos concretos. Por ejemplo, imagino que muchos conocerán la novela 50 sombras de Grey. Esta es una novela que básicamente describe una relación entre una joven y un magnate donde se destacan escenas explícitas de disciplinamiento, dominación, sumisión, sadismo, masoquismo. Es una novela de violencia sexual. Y oigan ustedes, encabeza las listas de ventas en todo el mundo. Se calcula que ha vendido 31 millones de ejemplares y los derechos de venta del libro en 37 países. Y es el libro de bolsillo más vendido en la historia, inclusive más que Harry Potter. Y podríamos citar otros casos como esta novela Crepúsculo u otras, donde se representa el papel de la mujer como pasivo y sumiso y el del varón como un papel más controlador, más protector y más dominante. Entonces, educar en una conciencia crítica hacia estos mensajes y estos contenidos críticos, estos contenidos legitimadores de la violencia es muy importante para empezar a desarmarla. ¿Cómo se reflejó esto en la encuesta de la Universidad Nacional, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Salamanca? Bien, es importante reconocer, ¿verdad? A veces cuando hablamos de agresión visualizamos inmediatamente las físicas y las sexuales y las demás, ¿verdad? Resulta que hay otras, ¿verdad? Claro. En nuestro estudio trabajamos un poquito sobre las agresiones verbales emocionales. Se dan a nivel tanto nacional, comprueba un poco las investigaciones internacionales donde las agresiones verbales emocionales son las que más ocurren en adolescencia o en esas etapas de relación. Dato curioso, tenemos en nuestra investigación que las mujeres en ese caso señalan elementos más altos de agresión verbal emocional, pero también son las mujeres las que sufren más esos elementos de agresión. Y en el caso de lo sexual, tenemos los hombres que son los que más ejecutan y las mujeres las que más lo sufren, ¿verdad? Que sí coincidimos. Las otras agresiones fueron las agresiones físicas que curiosamente y por suerte y yo creo que es una buena aventura, no hemos llegado a esos niveles de agresión profundos. Se marcaron algunas, pero fueron realmente las menores. La agresión relacional, ¿verdad? Que es el contarle a la otra persona algo, decirle, señalar de forma inadecuada a otra persona, y las amenazas, ¿verdad? Que fueron esas dos últimas las de menor
auge dentro de nuestro estudiantado. Como decía antes, la frecuencia es baja, las dimensiones donde se dieron las acciones son las menores, pero no se debe dejar en silencio eso y desarrollar estos procesos, ¿verdad? Porque si bien las relaciones adolescentes son diferentes a las relaciones de los adultos, ¿verdad? Sí, ciertamente podría ser una escuela para el futuro, pero también tiene una dimensión propia, ¿verdad? Es un fenómeno propio que falta por estudiar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar muchos en este país, en los diferentes estudios que realicemos. Bueno, ¿qué es esa diferencia, verdad? Y a través de esa diferencia actuar. Porque resulta que a veces en otros países, inclusive en algunas acciones en este país, se dan como, bueno, vamos a repetir y vamos a adaptar esta forma de trabajar con los adultos, con los adolescentes, y descubrimos que por su etapa evolutiva, por el tipo de relación, por el tipo de frecuencia de relaciones y de agresiones y demás, es diferente dentro de eso. Y sobre todo por la consexualización, ¿verdad? Se piensa que la relación de un adolescente es algo pasajero, es algo tonto, es algo para experimentar, y no, es una experiencia de vida. Dure una semana, dure 6 meses, 1 año y demás. Y yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta en familia y a niveles de estudios. Por eso Una Mirada conversó con 2 jóvenes quienes nos contaron que tuvieron parejas violentas y aseguran que salir de esas relaciones es bien difícil. En lo personal tuve una novia, una relación, la cual era muy controladora, me revisaba mucho el celular, quería saber siempre qué estaba haciendo, ese tipo de cosas, de manipular también. Y por afuera tengo un conocido y también una conocida, los cuales sufrían de abuso ya, agresión y demás cosas fuertes. Y así, una compañera se puede decir que el novio también la agredía y le revisaba mucho el celular y siempre andaba buscándolo para ver dónde estaba. Yo tenía un novio que era muy concho, era muy grosero y me decía así como, ay, pero es que yo tengo derecho a hacerlo porque yo soy su novio y yo mando y yo soy el hombre. Entonces era muy concho, entonces yo me sentía muy mal y yo no sabía qué hacer, entonces yo le contaba a mi mamá y a mis amigas y ellas me decían, no, usted no tiene que estar con él porque, o sea, nada que ver que él la maltrate, usted no se tiene que dejar. Y yo nunca había vivido algo así, entonces no sabía qué hacer. Y por otro lado tenía una de mis mejores amigas que hasta el momento sigue con el novio y el novio la maltrata mucho, incluso la mamá del novio le dice que no esté con el novio porque también maltrata a la mamá. Y una vez la empujó y la pegó y la dejó en el piso y ella dice que no, que nada que ver, ella lo niega, pero nosotras sabemos que sí. Entonces en veces ella nos cuenta, pero nosotros la aconsejamos y ella no quiere que le contemos a la mamá tampoco porque si no, la mamá obviamente se enoja. Pero ahí está y no, yo no sé qué hacer, la verdad. Yo creo que eso se da por la inmadurez, por empezar relaciones a temprana edad y no saber controlar los celos y ese tipo de cosas que son, en lo personal, son muy buenos controlarse una relación y tener confianza. Un par de ejemplos de las diferentes situaciones de agresión que se viven en los noviazgos de nuestros adolescentes. Ahora, el estudio que ustedes realizaron demostró que la agresión verbal emocional es la más frecuente. ¿Cuáles serían las manifestaciones de este tipo de agresión? Dentro de esto, por ejemplo, en la encuesta que hicimos, en el cuestionario que trabajamos con los chicos y las chicas, hablábamos de hacer algo para dar celos, ¿verdad? Sacar a reducir algo malo del pasado, ¿verdad? Que si de pronto las personas que nos están viendo dicen, bueno, pero esto lo hacemos, ¿verdad? Constantemente. Lo interesante de esto es que a veces la gente tiene que despertar en ese insight de darse cuenta, ¿verdad? Cuando aplicábamos el cuestionario, los muchachos decían, o las muchachas decían, pero eso es agresión. Y se sorprendían, ¿verdad? Porque se ha normalizado tanto este tipo de actos que entonces no se visualiza ya, ¿verdad? Más allá de esas cosas, se normaliza, es así, es lo que nos toca a los hombres, es lo que le toca a las mujeres, ¿verdad? Dentro de estos contextos personales y sociales que hablaba la compañera también, ¿verdad? Dentro de la investigación, dentro del trabajo de investigación en el área de adolescencia, ¿verdad? ¿Qué contexto personal? Y de acuerdo a ese contexto personal yo aprendo a actuar como ¿qué? Bueno, aprendo a actuar como varón, aprendo a actuar como mujer y resulta que si ese actuar no corresponde en una relación de pareja, lo más fácil es asumir. ¿Y cómo asumo? Agrediendo. Esto nos llama la atención a reconocer cuáles son esas formas de comunicación que hemos aprendido y realmente a responder de una forma clara,
responder de una forma clara a los mensajes aprendidos socialmente, culturalmente, dentro de un matriarcado y un patriarcado que a veces no nos tienen dado claridad al respecto. Un tema importantísimo en esto que estamos hablando me parece que es la percepción del otro y cómo se le ve como un sujeto libre, independiente, autónomo o como un objeto de dominación. Y acá me parece especialmente importante denunciar el problema que tenemos en este momento con la industria pornográfica, que cosifica a los adolescentes y los ve como básicamente una estrategia de mercado que va consumiendo cada vez más y más personas. Y hay estudios que demuestran que las personas que tienen una alta tendencia a ver pornografía, después tienen también una alta tendencia a ver a la persona como una cosa, como un objeto, no como un agente, y a actuar violentamente contra esa persona. Sí, y ahí es donde el tema de la orientación, sea en la casa, sea en el centro educativo, es fundamental. Por eso Una Mirada conversó con psicólogos y orientadores de un centro educativo que visitamos, quienes nos explicaron cómo cotidianamente abordan con las y los jóvenes estos temas. Bueno, las herramientas se les van dando desde que ellos ingresan al colegio, ¿verdad? Todo va enfocado dentro del plan de orientación, se va trabajando por temas. No podemos trabajar la violencia aislado de otro tema como conocimiento de sí mismo, toma de decisiones o autoestima. Entonces todo se va enfocando desde séptimo año. Ellos ingresan a séptimo año, se trabaja la parte de conocimiento de sí mismo, la parte de autoestima, ya sea por medio de talleres, videos, algunas retroalimentaciones que ellos mismos puedan dar por medio de exposiciones, ¿verdad? Que conocen del tema, se les pone a investigar también, ya sea en el aula o se mandan para la casa para que investiguen, y así empieza el proceso. Por ahí de octavo se ve ya lo que es la parte de violencia, ¿verdad? Los tipos de violencia, el círculo de violencia. Luego se hace el clip ya en noveno, dentro del plan de orientación, como le digo, que se trata sobre el noviazgo, ¿verdad? ¿Qué es el noviazgo? ¿Qué implica un noviazgo? Se pueden tocar por ahí los temas también de la violencia en el noviazgo. Y no solo ahí, trascendemos más de lo que es la violencia dentro de ellos mismos como estudiantes, grupos de pares, en sus familias, entre sus padres. Entonces ese es el desarrollo que se va teniendo desde que ingresan a séptimo año. Okay. Bueno, con la población estudiantil se trabaja más que todo lo que es la parte de reconocimiento de violencia como tal, ¿verdad? Hacerlos saber que no es solo la violencia física la que existe, sino también a nivel psicológico, violencia emocional, para que sepan identificar y no estén únicamente en un estilo o en un enfoque. Se les trabaja mucho también lo que es la parte de autoestima, ¿verdad? Resolución de conflictos, tratar siempre de hacerles ver, empoderarlos, de ponerse ellos como una prioridad en la relación y no necesariamente a su pareja, para que esto pueda ayudarles a ellos a identificar y dar su punto, darse a respetar, que es importante en una relación ya sea de amistad o de noviazgo, ¿verdad? Para evitar que haya algún tipo de situación que los exponga a nivel físico o a nivel psicoemocional. Tanto como la familia, el centro educativo es fundamental para detectar estos tipos de situaciones, entre otras, por supuesto, de violencia, y tratar de orientar a la juventud en esta materia. Realmente en el Ministerio hemos enfocado varias modalidades de atención. En orientación, por ejemplo, como lo decía el compañero, en la modalidad colectiva, trabajamos el tema dentro de una visión de proceso, desde séptimo año hasta 11º año, y también se le da un enfoque muy importante a la atención individual, porque dentro de esos aspectos que se detectan a la hora de estimular la conversación de estudiantes, de analizar los temas, encontramos ciertos tipos de situaciones que se recurren a la orientación colectiva para poder atenderlos. También a nivel de ministerio trabajamos la escuela para padres, porque esto es un rol totalmente integrado, ¿verdad? Y que faculta muy bien para que el padre de familia también analice, ¿verdad?, cómo también ha venido trabajando esa comunicación que viene a ser tan importante, y que el hijo también no solo en el colegio lo manifieste, sino que lo pueda manifestar al hogar y ir construyendo entonces herramientas que fortalezcan su autoestima, que ese es uno de los aspectos muy importantes. La autoestima a un estudiante lo hace selectivo.
Y por eso venimos trabajando en el MEP mucho ese aspecto. Si mi autoestima está bien, yo voy a elegir en el medio una serie de aspectos que van a favorecerme. Si yo me amo a mí mismo, las elecciones van a ser positivas. Si yo me amo a mí mismo, la construcción de mis proyectos de vida y las personas que integran ese proyecto de vida van a ser personas positivas y que me hacen a mí crecer como ser humano. A ver, desde el INAMU nosotros quisiéramos apostarle a pensar y repensar y evidenciar las diferencias de poder existentes. Con ello sí quisiéramos, ¿verdad?, crear conciencia y develar que requerimos de un apoyo interinstitucional, ¿verdad?, a nivel de Estado, de instituciones públicas y de sociedad civil, que nos permita realmente comprender que no solo la educación, que es un elemento fundamental, ¿verdad?, pero que desde ahí principalmente los paradigmas de poder no pueden seguir siendo el parámetro de aprendizaje para los y las chicas. O sea, eso no puede ser de esa manera, porque entonces definitivamente estaríamos enseñando, y además ellos lo están aprendiendo de la mejor manera, que quien ejerce poder es quien gana en esta sociedad y, bueno, quien gana en esta sociedad, pero además quien saca beneficio de, ¿verdad? Entonces, yo creo que los paradigmas de aprendizaje además generan identidad, ¿verdad? O sea, ¿quién soy? ¿Cómo me visualizo? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo voy a llegar a ser? Esa identidad se construye a partir de la verticalidad de quien enseña y quien recibe. Eso tenemos que cambiarlo absolutamente, ¿verdad? Definitivamente tenemos que comprender que esta sociedad se puede construir en una colectividad. Ahora, con la modernidad y la globalización, la colectividad no existe, ¿verdad? Somos seres atomizados, individuales. Hay autores que dicen una modernidad líquida, una sociedad líquida, donde cada quien está por el interés propio. Entonces, ¿por qué? Cuando usted menciona, porque es un secreto a voces, es porque las personas no queremos ver que efectivamente existe una situación de violencia, ¿verdad? Y además no queremos denunciar porque no nos queremos meter, es el rollo de él y rollo de ella, pero no nos queremos meter. Entonces, definitivamente tenemos que repensarnos en paradigmas que nos permitan aprender de una forma diferente, a enseñar a nuestros hijos y aprender de ellos y de ellas de una forma diferente, y obviamente eliminar entonces esos paradigmas de poder que lo que hace más bien es poner en desventaja a nuestros hijos y nuestras hijas, y principalmente a las mujeres, que estadísticamente está muy claro que son las que más sufren violencia en el país, ¿verdad? Y en el resto del mundo. Entonces hay que tener muy claro esto para empezar a erradicar de verdad la violencia. Sí, eso es importante. Yo creo que hay que tener claro, para tratar esto dentro del sistema educativo, dentro de las diferentes organizaciones, bueno, tener claro cuál es cómo aprendimos la sexualidad, cuál es ese concepto de sexualidad que tenemos, desde qué modelo educativo hemos aprendido. Tristemente hemos aprendido de un modelo moral y un modelo de riesgos, peligro y pecado, y entonces eso ha relacionado, unido a una concepción patriarcal terrible que hemos tenido, ¿verdad?, dentro de esa situación. Entonces, claro, hemos aprendido un concepto de relación, y qué es ser hombre y qué es ser mujer, y por desgracia hemos aprendido que hombre es el fuerte y la mujer es la débil, ¿verdad?, dentro de ese aspecto. Y también tenemos que, todo eso nos permite que reaprender qué es una relación afectiva vincular, y desde nosotros, desde el área de orientación de la Universidad Nacional, trabajamos la sexualidad, desde ese concepto de la sexualidad pertenece al reino de la libertad, pero no todo se vale. Hay unos elementos que llamamos ética relacional, unos elementos mínimos que nos ayudan a tener una relación afectiva y sexual de una forma satisfactoria, sana y de crecimiento, porque tenemos que partir que la sexualidad es una buena nueva. Tenemos que aprender eso, ¿verdad? Esa parte positiva de la sexualidad. ¿Y qué es la sexualidad? Pues ¿qué nos permite la sexualidad en ese aprendizaje? Vivir y autodesarrollarnos como personas afectivas y sexuales positivas y triunfadoras, ¿verdad? Sí, eso definitivamente nos lleva a la pregunta del millón, como yo digo, ¿qué hacemos para erradicar la violencia desde los primeros años, ¿verdad? Tanto en nuestras familias como en nuestros centros educativos. Pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos.
Si querés ingresar a las carreras de danza, artes escénicas, arte y comunicación visual o música, la Universidad Nacional ya dispone de las fechas para sus pruebas de aptitud. Las pruebas de danza serán del 11 al 15 de julio. Artes escénicas iniciará con una charla introductoria el 31 del mismo mes. La convocatoria para arte y comunicación visual es el miércoles 3 de agosto. En la Escuela de Música, las pruebas de aptitud para el énfasis en la ejecución y enseñanza de guitarra, piano y dirección coral serán el 11 de octubre y en el caso de percusión y canto será el 12 de octubre. Para el clarinete, saxofón y trompeta el 17 del mismo mes. Educación musical aplicará su prueba los días 13 y 14 de octubre. Todas las pruebas requieren de inscripción. Si quieres más información, llama al 2562-6163 o 2562-6165. También puedes ingresar a www.cidea.una.ac.cr. Regresa usted a Una Mirada, hoy con el tema de violencia en el noviazgo. A lo largo del programa hemos analizado estas situaciones y como refleja este estudio que se realizó sobre violencia en el noviazgo y demás, es una situación de la que todos y todas sabemos que existe, de alguna forma la hemos vivido. Cuando alguien dice una amiga mía lo sufrió, pues usualmente es la persona. Y sin embargo, las situaciones siguen presentes, los estereotipos se siguen reproduciendo en las comunidades, en los hogares, en los centros educativos, y eso entonces nos lleva a replantearnos, bueno, ¿estamos haciendo bien la labor de prevención y reeducación o tenemos que ir un poco más allá? Un primer punto a mí me parece que tiene que ver con algo que se ha dicho acá en varios momentos, que es esa ruptura, digámoslo así, de paradigmas, de concepciones de la sexualidad como algo sucio, como algo negativo, como algo que hay que controlar fundamentalmente y no como una energía positiva. Y la sexualidad es una de las cosas más lindas de la vida. Cuando la gente piensa en su sexualidad positivamente, la gente se puede enriquecer muchísimo. Pero hemos tenido una visión colonial de la sexualidad, religiosa de la sexualidad, como algo, no solamente como algo negativo, sino donde se enfatiza la parte reproductiva y la parte humana queda de lado, siendo que la afectividad, el contacto con otras personas es no solamente algo valioso, sino algo incluso que le da sentido a la vida. Pero si hemos crecido al mismo tiempo creyendo que sentir placer es algo negativo, nos estamos autocensurando. Entonces a mí me parece muy importante la ruptura con las instituciones que históricamente han contribuido a esta visión moralista y conservadora, entre ellas la Iglesia Católica y las diferentes versiones conservadoras que hoy siguen teniendo muchísimo poder y que siguen incidiendo en las políticas públicas, más con base en prejuicios que con base en evidencia e investigación científica. Y en este punto la encuesta también hace un llamado de atención, tal vez no tan evidente, pero sí nos deja ver que el tema de la agresión sexual también nos lleva a un llamado de atención en esa materia, ¿verdad? Claro. Seguimos viendo que el tema de las agresiones sexuales, las mujeres están sufriendo más este embate, ¿verdad? No quiere decir que los hombres no lo tienen, ¿verdad? Pero definitivamente la mujer, producto de que, bueno, precisamente lo que comentaba la compañera, de esta educación que hemos recibido los varones en relación al poder, al manejo y al orden, ¿verdad? Yo soy el hombre, soy el fuerte, y si alguien me contradice, como no tengo medios ni aprendizaje, de una vez lo mejor es el golpe, la crítica, el jalón, o, ¿por qué no?, también el tocamiento, el beso forzado y demás acciones, ¿verdad? Que en etapa adolescente es leve, pero eso no quiere decir que no se incorporen elementos de mayor fuerza y mayor control dentro de esto. De hecho, ustedes hacen un llamado de atención en el estudio sobre la dificultad que tienen las y los adolescentes, independientemente de si son hombres o mujeres, para resolver los conflictos. Claro. ¿Por qué? Los resultados son claros, ¿verdad? Hay dificultades que los adolescentes y las adolescentes tienen para resolver conflictos. Bueno, ¿por qué? Bueno, podemos hablar porque hay un modelaje social que nos enseña tal forma, ¿verdad? Hay ciertos imperativos sociales que nos obligan. No hay una verdadera comunicación, ¿verdad? Dentro de los procesos familiares, académicos y demás. Tengo una hipótesis también por ahí. A veces las personas que trabajamos con adolescentes
arrastramos todo el bagaje que hemos tenido y muchas veces estamos hablando una cosa y la actitud que tenemos para esa situación es otra. Entonces yo creo que eso es un proceso integral, general, como citaba la compañera, no es de solo un elemento, una institución, es de todo un proceso, ¿verdad?, de cambio de actitudes y creencias, ¿verdad? Es importante en eso. Y sobre todo ese aprender. Estamos hablando ahora de violencia en adolescentes, ¿verdad? Pero podemos ver violencia en general, ¿verdad? Producto de esta situación. Pareciera que no hemos aprendido, falta algo para saber poder comunicarnos desde un proceso de respeto a la otra persona, desde una perspectiva armoniosa, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que los conflictos se resuelven como puedo, ¿verdad? Sí, Como la violencia puedo. es la primera opción. ¿Verdad? Probablemente. Entonces, a ver, yo creo que hay elementos aquí muy importantes también que habría que definir y quizá con mayor tiempo, y es el significado del amor, ¿verdad? Esa otra condición que supuestamente llega a unir a dos personas, pero en realidad hay un montón de cogniciones y aprendizajes que definitivamente no tienen una respuesta de afectividad o de, ¿verdad?, de un vínculo de respeto. El amor es cualquier cosa, desde la industria, ¿verdad?, comunicacional y demás. O sea, ¿qué es el amor? El que cuentan en los cuentos de hadas o en las canciones, que es ese amor romántico, ¿verdad?, catastrófico. Entonces, ¿qué es el amor realmente? Y lo otro es que efectivamente la sexualidad tampoco, y creo que ustedes lo han señalado muy bien, es esa parte del placer de vivir, ¿verdad?, que se siente rico, es un placer lo que se vive con la sexualidad. Entonces obviamente hay un disfrute, pero ese disfrute es absolutamente negado supuestamente. Y yo quisiera rescatar, y quizá porque el rol de alguna forma desde la institución es, a las mujeres se les corta el placer desde que nacen hasta que llegan a una relación de pareja casadas, ¿verdad?, legitimados socialmente, no porque quieran vivir una relación de libertad, ¿verdad?, desde el placer, desde su cuerpo, porque además el cuerpo, como lo mencionaba Pablo, efectivamente es totalmente, es un objeto, yo lo vendo, lo compro en el momento que quiera. Entonces, bueno, por favor, si estamos construyendo todos estos conceptos alrededor de una relación de pareja, el resultado es una relación de pareja violenta. No hay ningún otro resultado. A mí me parece muy importante rescatar dos aspectos. A nivel ministerio, hemos visto que este proceso es de todos, ¿verdad? No está vinculado a un solo profesional en una institución. Hemos venido dentro de la afectividad y la sexualidad, dentro de un proceso de trabajo con profesores de ciencias. A nivel de orientación también buscamos de que todo el personal docente administrativo pueda estar involucrado en un proceso. Y esto hay que verlo. A mí me llamó mucho la atención dentro de los aspectos que se tocaron, el factor tiempo, y rápidamente me quisiera referir a esto. Uno de los estudiantes dijo, es que esto ha llevado mucho tiempo y no debemos de olvidar que esto es un ciclo. Y dentro del fortalecimiento, nosotros estamos buscando en el MEP empoderar al estudiante. Claro. Y dentro de ese empoderamiento es que te des cuenta que hay una serie de herramientas ahí internas que te pueden dar la posibilidad de un no, de una visión más asertiva y tratar de cortar esa parte agresiva a la hora de comunicar. Y viendo también que cada uno de esos desarrollos, a la hora de que estamos comunicando autoestima. Claro. Y también dentro de esos vínculos estamos aprendiendo a poder convivir entre nosotros, en poder decir el no estoy de acuerdo y poder entonces en ese ciclo que estoy viviendo, en esa acumulación de tensión, en esa explosión que hay, tratar de que en ese momento donde se está buscando tal vez esa reconciliación, yo pueda decir no, ya no quiero más. Y también hemos estado apostando a grupos de pares, ¿verdad? Nosotros trabajamos también lo que es la modalidad personal grupal, que son personas que tienen una misma problemática y la violencia la hemos trabajado de esa manera, donde mujeres o hombres se distinguen y dicen, yo he estado viviendo eso, no soy el único, y a partir de esa retroalimentación puedo producir crecimiento. Claro. Yo creo que un aspecto aquí importantísimo es el empezar a reconocer que durante siglos, por lo menos desde la Ilustración hasta hoy, hemos sido educados como analfabetos emocionales. Se nos enseñó durante muchísimo tiempo que la toma de decisiones es un proceso fundamentalmente racional.
pero que ha descubierto la neurociencia recientemente, en los últimos 20 años, gracias a las nuevas tecnologías de investigación y de imágenes cerebrales, que la toma de decisiones es fundamentalmente un proceso emocional y que cuando una persona tiene todos sus procesos cognitivos y racionales, digamos, en buen funcionamiento, pero no logra hacer ese insight emocional, no logra tomar adecuadas decisiones. Entonces, un adolescente puede entender perfectamente la situación hacia la que se enfrenta o el riesgo al que está, por ejemplo, cuando tiene relaciones sexuales sin ningún tipo de método anticonceptivo. Pero su condición de, digamos, inmadurez emocional puede hacer que, aunque comprenda racionalmente el riesgo al que se está sometiendo, prefiere la recompensa emocional por la propia condición de su cerebro, algo que empieza a reducirse interesantemente hacia los 21 años. Entonces, ¿cuál es el rol del sistema educativo, cultural, familiar, comunal? Básicamente, empezar a darle importancia a las emociones, basándonos en lo que la nueva investigación nos está diciendo sobre la relevancia que ellas tienen en la conducción de la vida. Veamos la representación cultural que se hacía en el pasado. Se presentaba la mente como algo así, como un conflicto entre la razón y la pasión, ¿verdad? Siendo que la razón era, ¿verdad?, una persona formal, que sí tenía todo claro, ¿verdad? Y la pasión algo que estaba tratando de... Exactamente, ¿verdad? Algo que estaba tratando constantemente de destruirlo todo y que no sabía. Hoy estamos entendiendo que es todo lo contrario. Y veamos que ya hay representaciones culturales distintas de las emociones, como más bien las que tienen el control. Entonces, si no hemos comprendido nuestras emociones, es normal que estemos viendo los resultados que estamos viendo. Pero si empezamos a educar en las emociones basándonos, insisto, no en prejuicios, sino en la nueva investigación, en los nuevos hallazgos científicos sobre cómo funcionan las emociones, estoy seguro de que podremos avanzar muchísimo más en humanizar nuestras relaciones de todo tipo, no solamente de pareja. Yo creo que tenemos que trabajar mucho sobre el asunto de la fenomenología del amor, pero la fenomenología del amor adolescente, ¿verdad? Tenemos investigaciones, Ali, Stenberg, que nos hablan de esto, y ese estudio nos va a permitir, bueno, ¿por qué los adolescentes buscan pareja? ¿Con qué razones? ¿Por qué, verdad? Y resulta que vamos a encontrar a lo largo una serie de situaciones, ¿verdad? Porque quiero alejarme de casa, porque necesito afectividad, porque tengo compañía, porque quiero escapar, ¿verdad? Dentro de eso. Yo creo que aquí es importante los procesos de orientación, conocimiento de sí mismo, conocimiento del medio, toma de decisiones, compromiso social y ecológico, ¿verdad? Dentro de todo esto, la inteligencia emocional, que es uno de los elementos para responder. Se habla de que hay personas que podrían tender a caer en agresiones por falta de aprendizaje y educación, pero bueno, si tienen una actitud de cambio y de fortaleza y de, por lo menos, de empatía, podríamos. Entonces son elementos desde la orientación que podemos trabajar, ¿verdad? Los orientadores ahora que nos están escuchando probablemente dicen, sí, están entendiendo un poquito más de esta línea, de estos procesos dentro de esta línea. Y también, claro, está el asunto de poder desarrollar mayores investigaciones desde la perspectiva adolescente y joven, ¿verdad? Donde podamos encontrar esas características, esas evidencias para poder desarrollar programas de prevención. Prevención a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de relaciones sociales, a nivel del amor, a nivel de afectividad, a nivel de lo que es ser hombre y ser mujer dentro de un contexto nacional como el nuestro. Sí, por eso yo me refería al tema de, o sea, por supuesto que uno deseara que todas estas cosas se atendieran inicialmente en la casa, pero si en la casa están reproduciendo todas estas situaciones, el centro educativo se vuelve fundamental y los pares. A mí me gustaría, para los estudiantes que nos están escuchando y para los adolescentes, darles como una herramienta importante y básica. Cuando estamos cerca de esa relación, es importante preguntarnos cuáles son los requisitos irrenunciables que a mí me gustaría que existiera en una relación. Y quisieran la lista, porque ellos tienen que aprender que realmente las citas, ese estar cerca, me permite ir conociéndome a mí mismo, pero conociendo a la persona. Entonces, ¿qué me gustaría que esa persona tuviera y qué me gustaría que esa persona compartiera conmigo? En el momento que esos requisitos irrenunciables no se cumplen, ahí comienza a quebrarse algo muy importante dentro de esos proyectos que yo tengo y podrían ayudarme a visualizar a esa persona. Ahora, si yo estoy en una situación de violencia en el noviazgo o alguna persona que yo conozco, ¿qué hago en el centro educativo? Porque lo ideal sería hablarlo en casa, pero si en casa tengo un referente similar, ¿qué hago en el centro educativo? Bueno, realmente tenemos muy capacitados a orientadores, a los profesionales de orientación, realmente ofrecen esa escucha para poder canalizar, para poder ir
a esas personas importantes. Pero aquí también hay que rescatar toda la comunidad educativa, profesores, guías también, porque puede ser que yo le tenga confianza a un profesor guía y eso me ayude a romper el silencio y después canalizar. Pero saber que el profesor guía después puede canalizar todo el proceso de trabajo por medio del profesional de orientación. Acuda al profesional de orientación que va a encontrar una persona empática, auténtica, que va a ayudarle en todo ese proceso que está teniendo a nivel educativo. 30 segundos, Darcy, porque nos acaba el tiempo. A mí me parece que la prevención primaria es uno de los elementos importantísimos en este quehacer, ¿verdad? Y romper con los esquemas de poder definitivamente. O sea, si yo le estoy diciendo que no viva una relación de noviazgo desde la violencia, tengo que enseñarle desde una relación equitativa, ¿verdad? Entonces a mí me parece que eso es un elemento fundamental y la familia está dentro de la sociedad, por lo tanto la sociedad y el cambio de la sociedad, a pesar de ser o tener, ¿verdad? O pasar mucho tiempo para que esto suceda, sí tenemos que empezar a trabajar y por ello la prevención primaria y las relaciones de poder ahí. Sí, 30 segundos, Manuel. Yo creo que es importante dentro de ese proceso tener claros los elementos de ética relacional, las relaciones entre iguales, las relaciones consentidas, las relaciones interpersonales, el placer compartido, la responsabilidad compartida, el sexo seguro, el derecho a la desvinculación y desvinculación en el noviazgo sin que me reclamen o me digan nada, y sobre todo porque las relaciones sexuales, la educación, la sexualidad pertenece al reino de la libertad. Se dice que hay libertad solo cuando esta es formada e informada. Hay libertad con medios y recursos, hay libertad responsable si se previenen los riesgos y hay libertad ética si se tiene en cuenta al otro y a la otra. Dentro de este marco, pues deberíamos de marcar nuestras relaciones interpersonales. Al final, el llamado es a todas y todos. De alguna forma somos responsables de la forma ¿verdad?, en que nuestros niños, niñas y adolescentes pues se desarrollan en su entorno, forman sus valores, forman su personalidad, y la violencia no puede seguir reinando en nuestros hogares, en nuestros centros educativos, en la calle, en el trabajo. Definitivamente que como sociedad tenemos mucho que hacer y ojalá pues que estudios como este, por lo menos en el área de adolescencia, nos sirvan para tomar medidas que realmente pues hagan adolescentes más felices, más seguros y que puedan desarrollarse de una manera óptima. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Busque más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. Hasta pronto.